Nos preparamos para la lectura de la palabra de Dios. La misma hoy va a tener base en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y lee así la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 21. Leemos siempre con reverencia y en el nombre de ese trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias. Una vez más, Señor,
Habiéndonos acercado a la lectura de tu palabra, pedimos con humildad y mansedumbre que una vez la misma pueda ser plantada en nuestro corazón. Que nos des ojos para ver, oídos para escuchar. Que podamos comprender las riquezas de esa multiforme sabiduría que tú comunicas por medio de la obra de Cristo. La misma que encomendaste a la iglesia. No solamente para la edificación del pueblo de Cristo, sino también porque decidiste salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Permite que esa locura de la predicación para algunos enriquezca la vida de tu pueblo y tenga bien llamar eficazmente a aquellos que han de ser salvos. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hemos estado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 18. Específicamente hemos estado en el 18 detenidos, examinando el segundo punto acerca de aquellas características que dan origen, forma, son la fundación de la iglesia de Cristo. Y esa segunda característica que vimos está constituida o enmarcada en la expresión mi iglesia. Vimos que Jesús es la roca irrefutablemente, roca que había sido previamente profetizada en el Antiguo Testamento y que es confirmada en el Nuevo Testamento. Vimos que esa roca en el Antiguo Testamento, específicamente en libros como Daniel, Salmos e Isaías, claramente se evidencia que es Cristo. Posteriormente vimos la evidencia paulina de cómo la Escritura señala, específicamente vimos la carta a los Efesios, en la eclesiología de la carta a los Efesios, cómo esa piedra fundacional, esa piedra base en el cual se construye el edificio de Dios es Cristo. El domingo pasado estuvimos en Primera de Pedro y vimos también, mostramos, evidenciamos que Pedro mismo reconoce que la roca era Cristo. Y que cada creyente es una piedra de ese edificio, de esa casa, de ese nuevo templo para la gloria de Dios. Hoy queremos hacer un ejercicio más, pero ahora viendo lo referente en labios del apóstol Juan. Vamos a ver hoy cómo Juan claramente también enseña que la iglesia le pertenece a Cristo, que es mi iglesia. Si recordarán, hemos dicho que esa expresión mi iglesia encierra dos verdades que no pueden ser separadas. Una es que la iglesia es una sola iglesia y que esa iglesia le pertenece a Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a ver en esta porción, específicamente en Juan 10 y en Juan 17, por no ir a través de todo el Evangelio, no tenemos tiempo, pero al menos en estas dos porciones, como Juan claramente enseña que la iglesia es una y le pertenece a Cristo. Pero hay algo más que debemos poder ver en Juan 10. Y es que lo que Jesús está hablando, que recoge Juan en su evangelio, en esta alegoría que acabamos de leer, vamos a estar explicando que es una alegoría. Es una alegoría que tiene como base, como fundamento el Antiguo Testamento. En otras palabras, que Juan 10 es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34. Un capítulo que para algunos está todavía para ser cumplido en un futuro cuando Dios llame aparentemente a Israel, a la nación completa, a salvación. Sin embargo, vamos a ver que Jesucristo señala que es el cumplimiento de ese buen pastor que claramente fue profetizado en el Antiguo Testamento y que directamente Jesús está haciendo mención de él y está diciendo que él es el cumplimiento del mismo en Juan capítulo 10. Ahora, antes de examinar esta porción que acabamos de leer, hay dos cosas necesarias. Una es, si observó el versículo 21, dice, y decían otros, estas palabras no pueden ser de endemoniado. Y hace una pregunta, terminamos con una pregunta. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Para entender Juan 10 hay dos cosas que se deben establecer desde el principio. Y es cuál es el contexto. Porque vimos en la lectura específicamente que dice que esto es una
alegoría en el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús. La alegoría no es otra cosa que una ilustración. Una alegoría es una metáfora, es una comparación, es una metáfora ampliada. Y difiere o se separa de la parábola, que es la que más conocemos, que es un género, una expresión, un género lingüístico, donde se usa una ilustración del diario vivir para señalar, para representar una verdad espiritual. En la parábola, toda la ilustración, todos los componentes de la historia, sea pequeña, mediana o larga, según nosotros la consideremos, tienen como propósito exaltar la idea central. Toda la ilustración muestra un punto en la enseñanza, el punto máximo, la idea principal. El distintivo de la alegoría es que los diferentes componentes dentro de la ilustración, dentro de ese cuadro, dentro de esa ilustración, tienen un significado particular, aunque apuntan también hacia una enseñanza. En las parábolas no estamos tratando de ver qué significa cada cosa. Solo aquellas parábolas que existen en el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo les da un significado a las partes. A esas las enseñamos de esa manera. Pero no es propio, no es prudente trazar una parábola y tratar de buscarle sentido a cada cosa, porque la parábola, ese no es el propósito, es nuevamente resaltar, marcar, centralizar una idea, un punto y es la enseñanza de algo que se viene hablando. Si la alegoría enmarca esa verdad, ¿cuál es la verdad que Jesús viene compartiendo? Para entender eso tendríamos que haber leído el capítulo 9. Y aprovecho, este es uno de los problemas en el ejercicio de la interpretación. Si comenzamos nuestra lectura en Juan capítulo 10, versículo 1 al 21, no podemos realmente entender de qué Jesús viene hablando completamente. Porque la alegoría, que es la ilustración, parte de algo que ha ocurrido. Y en este caso, Jesús no está haciendo uso de una ilustración de algo del diario vivir, sino está usando un evento que acaba de ocurrir para traer una enseñanza. Por ejemplo, una alegoría en la literatura cristiana, El progreso del peregrino. Es un drama alegórico, donde el desarrollo de la obra puede dividirse en diferentes etapas y pautas, y pueden verse las enseñanzas por separado, aunque al final todas se unen para mostrar que la dificultad en el progreso hacia la vida cristiana, hacia la ciudad celestial, ese caminar del creyente, ese transitar como peregrino y extranjero en esta tierra. Si te sales del género cristiano, podría, no sé, citar la Divina Comedia de Dante. Son obras alegóricas. La base de esta enseñanza en Juan 10 es lo que ha ocurrido en el capítulo 9. ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 9? Dice el capítulo 9, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Ahora entendemos por qué la pregunta al final, en el versículo 21, dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El contexto de Juan 10 es lo que acaba de ocurrir en Juan 9. ¿Qué acontece en Juan 9? Jesús va caminando, se encuentran con un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y observa el significado de este estanque. Jerusalén tenía por lo menos 3 estanques dentro de la ciudad. Y este era uno de esos estanques. Dice que este estanque Siloé significa que enviado.
enviado. Vete a lavarte en el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El milagro ocurrido en la vida de este ciego de nacimiento, luego le invito a leer el capítulo 9 en su casa, va a crear toda una controversia, especialmente de parte de los fariseos. Querían saber quién había sanado a aquel hombre. No estaban interesados en saber quién lo había sanado para ver quién era y reconocerlo, cómo Dios lo usaba, qué tipo de rabino, quién era, si sería el Mesías. No, su preocupación estaba en que esa sanación se había hecho un sábado. Y que al Jesús escupir en tierra y hacer lodo y ponerlo en los ojos de él había trabajado. Y posteriormente había mandado al hombre a caminar y lavarse en el estanque Siloé. Jesús había violado la ley sabática. Los fariseos acordaron que cualquiera que testificase que aquel hombre, que para ellos ya le habían hecho un juicio, era un hombre perverso, malo, violador de la ley, fuese desechado de la sinagoga. Fueron a preguntarle al hombre y el hombre contestó: no sé, yo era ciego, solo sé que alguien me untó lodo, me dijo que me fuera a lavar en el estanque y ahora veo. Pero no le creyeron, él contó la historia, lo que él sabía. Luego fueron a los padres de este ciego. Y dice la escritura que los padres no quisieron testificar, no porque no supiesen lo que había acontecido en su hijo, sino porque ya ellos sabían que los fariseos habían tomado juicio de que cualquiera que testificase a favor de Jesús fuese expulsado de la sinagoga. Y le dijeron: ¿sabe qué? Es mayor de edad, pregúntale a él. Vuelven a preguntarle al ciego. Y el ciego les dice: ya les he dicho la historia. ¿Quieren que les vuelva a repetir la historia? ¿No la entendieron la primera vez? ¿Quieren acaso hacerse sus discípulos? Sus discípulos se enfurecieron. Esta es la historia que toma como base Juan 10. En esa historia, el ciego posteriormente queda expulsado de la sinagoga. Que aunque la escritura no lo dice, es un acto de pura hipocresía. ¿Pura hipocresía en qué sentido? Cuando un hombre nacía con una condición de ceguera como este hombre de nacimiento, si observarán la mentalidad entre los judíos, aún la podemos ver entre los discípulos de Jesús, es que aquella enfermedad o aquella condición era el producto ¿de qué? Del pecado. Por lo tanto, era una persona que no contaba con la gracia de Dios, como una mujer que no pudiese dar a luz un hijo. Era una desgracia frente al pueblo, frente a los demás. Encima de esto, en la condición que ese hombre vivía, dudo que pudiese asistir o pertenecer a la sinagoga. Pero ahora que no le iban a dar participación en la sinagoga, y con ello todo lo que implicaba ser expulsado de la sinagoga. Adelantando la lectura, versículo 35, capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo. Ahora Jesús vuelve a encontrarse con este ciego, pero ya él no está ciego. Ya él puede mirar a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Es obvio por la contestación del ciego que él no sabe a este punto que es Jesús. Le llama Señor y está dispuesto a escuchar de Jesús para que Jesús lo dirija ¿a quién? Al Hijo de Dios. Le dijo Jesús, versículo 37, pues le has visto. No le dio una explicación, no hizo apologética cristiana. Le dijo: le has visto. El que habla contigo, Él es. Solo dijo eso. El ciego le dijo: ¿quién es el Hijo de Dios? Para que crea en Él, dime quién es.
Jesús le dice, el que tienes de frente. Quiero que preste atención porque esa mera declaración, esa mera afirmación, sencilla, sin mucho argumento, sin nada aparentemente convincente, fue todo lo que se necesitaba para que aquel hombre creyese en Cristo. Observe lo que dice el versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hay algunos que hablan de la suficiencia de la Escritura, pero parecen no creerla. Juan capítulo 10 claramente dice que las ovejas del Señor escucharán la voz del pastor. No necesitamos cuentos, no necesitamos obras de teatro, no necesitamos inventos en la iglesia. Necesitamos predicar con fidelidad la palabra de Dios y creer que aquellos que son llamados sus ovejas responderán a la voz del buen pastor. Pero hemos renunciado a la verdadera explicación y proclamación del mensaje. Porque creemos nosotros que tenemos algo que argumentar, que decir en favor de Cristo. Versículo 39. Todo esto va a ver que Jesús lo está diciendo y están los fariseos escuchando. Dijo Jesús, versículo 39. Para juicio he venido a este mundo. ¿Para qué dijo Jesús que había venido a este mundo? Para salvación. Para juicio y para salvación de un remanente. Hay algunos que solo les gusta hablar de Cristo como Salvador. Y de hecho Jesús no va a juzgar a nadie. No me juzgue porque Jesús no juzga a nadie. Él vino a salvar. Yo no sé si no leen bien. No puedo decir que son discipulados porque la mayoría de las iglesias no discipula a sus iglesias, a sus hermanos. Y la razón, muchos pastores nunca han sido discipulados. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Allí se desarrolla la alegoría. O sea que para poder entender Juan 10, es necesario primero entender la historia del capítulo 9. Es necesario. Mire la pregunta que hacen en el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Se molestaron. Entendieron claramente que Jesús les estaba diciendo que eran ciegos. Podían ver el pecado y relacionar la enfermedad o la condición de nacimiento de este ciego con el pecado, pero no podían ver su propio pecado. Somos expertos en ver el pecado de los demás. Jesús lo dijo. No podemos ver la viga que hay en nuestro ojo, que cruza de un ojo al otro. Pero cada pajita podemos verla y discernirla y sabemos qué hay que hacer. Pero no podemos trabajar con la viga de nuestro ojo. ¿Y sabe qué? Realmente no podemos. Jesús no lo dice porque podamos hacerlo. Quien único puede trabajar con el problema de nuestro pecado, entiéndalo si estás aquí, es Cristo. Si estás buscando una solución fuera de Cristo, no existe. Si estás buscando una solución en la iglesia, en la reunión meramente, en pertenecer a algo, en participar de algo, ahí no está la salvación. La salvación está en el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el que está frente a ti. ¿Y sabe qué? La palabra que estamos leyendo hoy es la palabra de Jesús. Y Él te está hablando. Podrás entender por la gracia de Dios que el que te habla es el Hijo, para que creas como este ciego y le adores.
¿Acaso nosotros somos también ciegos? Escuche la contestación de Jesús. Versículo 41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús le estaba diciendo que si hubiesen nacido ciegos con la misma condición, estaban en una posición de ventaja. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que aquellos que piensan, que se creen, que entienden, que no tienen necesidad de médico, son culpables, no solo por no entender su propia enfermedad, sino porque realmente pueden señalar la enfermedad en otros, pero no pueden verla en sí mismos. Aquella respuesta de los fariseos era una negación a su condición. Ellos no entendían la necesidad de creer en Cristo. Si observa, estos fariseos estaban ¿dónde? Escuchando. Habrían escuchado, porque la Biblia nos separa la situación del trato de Jesús con el ciego de los fariseos. Habían escuchado cuando el ciego dijo: ¿quién es el Hijo de Dios para que cree en Él? Pero ellos no podían creer que fuese Jesús. Ya lo habían juzgado. Un hombre que hace una sanación en sábado, que viola una de nuestras principales leyes. ¿Cómo puede ser ese hombre uno enviado de parte de Dios? Pero para entender también, ese es el contexto inmediato al capítulo 10. Pero también para poder entender el capítulo 10, necesitamos entender que esta alegoría no solamente toma como base ese suceso en el ministerio de Jesús, sino que es una clara referencia y cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 34. Le invito a que vayamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Cuando demos lectura va a ver las relaciones son evidentes en la lectura con lo que Jesús acaba de presentar en la alegoría en el capítulo 10. Mira lo que vemos para resumir en el capítulo 9. Tenemos un grupo de líderes, porque los fariseos eran líderes religiosos, que pensaban que estaban para ayudar a otros que se veían ciegos y enfermos. Sin embargo, los ciegos realmente finalizaron siendo los fariseos, y el que parecía no contar con la gracia fue el que terminó viendo. Uno recibió salvación y los otros quedaron en un estado de condenación. Profecía contra los pastores de Israel. Estos pastores en el versículo 34 no son pastores como usted hoy los conoce. Nuevamente se usa los pastores en el sentido, va a ver, de la metáfora, la comparación. Dios es el pastor y sus hijos o su pueblo son las ovejas. Pero esta profecía en Ezequiel 34 comienza con un juicio contra el liderato de Israel. El mismo liderato que acabamos de ver en el capítulo 9, que Jesús está señalando como ¿qué? Como ciegos. Se presentaban ante los demás como los que veían y guías de los ciegos, pero ellos estaban ciegos, y no solamente eran ciegos, sino que usando su posición de ventaja frente a los demás, se beneficiaban de los ciegos cuando los ciegos realmente eran ellos. Mira lo que la Escritura dice. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay, cada vez que usted vea un ay en el Antiguo Testamento, ay significa juicio. Ay
de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Había una porción para que entienda que los sacerdotes tenían de las ofrendas, que ellos podían comer. Pero Jesús está diciendo, lo está haciendo la metáfora, está diciendo, ellos no solamente comen de aquello que Dios les permitió comer, de lo sacrificado, sino que ellos buscan más allá y buscan beneficiarse del pueblo. Así vivían. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Aquí viene una de las porciones importantes. He aquí yo. ¿Quién habla? Jehová. Yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. ¿No le parece algo parecido al Salmo 23? Y en altos montes y en los altos montes de Israel estará su aprisco. El aprisco era el lugar donde el pastor llevaba el rebaño para ser protegido y guardado. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo seré Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo juzgo entre oveja y oveja. No venía a salvar a todas. Él iba a juzgar entre oveja y oveja, las que eran de él y las que no eran de él. Entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto,
Así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. La oveja flaca en Juan 9 es el ciego. Y la oveja engordada son los fariseos. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Importante ahora. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Ahora viene la declaración más importante en la profecía. ¿Quién las va a salvar? Jehová ha dicho que Él mismo irá. Yo iré a salvarlas, a buscarlas. Versículo 11. Pero ahora dice, levantaré sobre ellas a un pastor, y Él las apacentará. A mi siervo David. David había muerto. ¿Quién es este siervo? El siervo llamado David. Los judíos entendían. No era David, era el hijo prometido a David. Era el Mesías prometido del linaje o de la casa de David. Ezequiel está profetizando que el buen pastor sería el cumplimiento de la profecía hecha a David, el rey mesiánico, el príncipe. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios. Y vuelve y dice, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, porque el nuevo pacto está relacionado. Es el nuevo pacto, la venida del Mesías, el cumplimiento de la justicia. Adelanto la lectura hasta el versículo 30. Dice, y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. El versículo 30 dice que Él vendría a salvar a ovejas ¿de dónde? Del pueblo de la casa de Israel. No aparecen los gentiles. Pero Jesús va a introducir a los gentiles en el capítulo 10, vamos a ver. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Regresemos a Juan capítulo 10. Con todo eso en mente, ahora sí podemos entender la alegoría. En ese capítulo 10, comenzando el versículo 7, leímos el capítulo completo, pero ahora en el 7, Juan 17, Jesús comienza a explicar la alegoría. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Si usted recuerda el versículo 6, dice que Jesús habló esta alegoría y que ellos no entendieron. Pero ahora Jesús vuelve a hablar y comienza a explicar la alegoría. Y Jesús está diciendo que la puerta del redil, la puerta de salvación, la puerta a través de la cual podemos comer esos pastos, la puerta a través de la cual nos llama el buen pastor, es Cristo. No solo es la puerta. Juan hace algo parecido a el autor de los Hebreos. Él es la puerta y a la vez es el buen pastor. Él lo es todo para su pueblo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo tengo problemas con este versículo. Llamamos hoy ovejas que no oyen la voz del pastor y no obedecen al pastor. Jesús claramente afirma, aún antes de su venida, que los que son de Él, que sus ovejas,
que vamos a ver que son las que Dios le dio para salvar, nunca han seguido la voz de extraños. ¿Me escuchó? Las ovejas a las cuales Jesús hace mención, que vamos a ver porque se desarrolla, esas ovejas, Jesús dice, nunca han escuchado a los salteadores. ¿Quiénes son los salteadores? Los que no entran por la puerta, pero se hacen ser parte del rebaño, brincan por algún lugar para tener contacto con las ovejas, pero no fueron enviados por Dios. Pero no las oyeron las ovejas. Jesús vuelve a declarar, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, observe que esa puerta se personifica. El que por mí entrare. Cristo está diciendo, yo soy esa puerta. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quiénes son estos que vinieron para matar, para hurtar, matar y destruir? Tradicionalmente asociamos este versículo directamente con Satanás. Pero principalmente en el contexto se refiere a aquellos que se presentan como pastores del rebaño de Cristo, que nunca han entrado por la puerta por Cristo. Son falsos, que reúnen un gran número de ovejas que le siguen, pero Cristo no los cuenta como su iglesia. Es sumamente serio y profundo lo que Jesús está diciendo. Y dice, ahora dice versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Cuál es la referencia al buen pastor? Si usted mira su Biblia, no tiene que tener una Biblia de estudio en la mano. Observe que su Biblia, posiblemente en el versículo 11, tiene una referencia a Ezequiel. Está en todas nuestras Biblias, pero no leemos, no buscamos. Nos dejamos llevar por cualquiera que diga algo razonable, aparentemente lógico, que suene a un enviado de Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da, su vida da por las ovejas. El Antiguo Testamento dice que todas las ovejas representaban la totalidad del universo. Ezequiel 34 dice que Jesús vendría a morir para salvar a todas las ovejas del mundo. No. Entonces el mismo Jesús, que es Dios, que es el mismo que inspiró a Ezequiel, que ahora afirma que es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34, nos está diciendo que viene a morir por el mundo, que viene a morir por sus ovejas. Expiación limitada, redención particular. Está enseñada claramente en la Escritura. Y luego contrasta quién es Él, lo que Él hace con los falsos y dice, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero estas ovejas que son arrebatadas, dispersas, destruidas, son las ovejas de Cristo. Ninguna de las ovejas de Cristo es desviada, apartada de manera tal que sea destruida o alejada de Cristo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero ahora lo contrasta con él. Yo soy el buen pastor, vuelve a afirmar. Conozco. Nosotros tenemos la tendencia a repetir todo lo que oímos. Y usted va a escuchar y se elabora en las iglesias
que nos convirtamos en una oveja del Señor. Pero aquí no dice que Jesús viene a convertir o a hacer ovejas. Él viene por sus ovejas. Ellas no van a llegar a ser sus ovejas. Él las escogió y son sus ovejas. Conozco mis ovejas. Y va a ver en la lectura que Jesús dice que conoce las ovejas también como el Padre lo conoce a Él. Y el Hijo conoce al Padre. En ese sentido profundo, espiritual, Jesús conoce a los que eligió para salvar. Así como el Padre me conoce, versículo 15, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora nos dice, ¿qué debía pasar para ese pastor salvar a sus ovejas? Daría su vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por las suyas. Pero ahora el versículo 16 es el versículo que también es clave en lo que estamos viendo. Digo que es clave porque Ezequiel 34 claramente se está cumpliendo en Juan capítulo 10. Es irrefutable que Jesús está tomando como base a Ezequiel. Si usted se marca o se centra solamente en Ezequiel 34, uno diría que esa promesa es de exclusividad judía. Pero ahora, mire lo que Jesús va a decir, porque era parte del misterio que sería aclarado posteriormente. Y dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Jesús da la impresión, da a entender que Él duda de que las ovejas que el Padre le da no lleguen a escuchar su voz. Recuerde nuevamente que el contexto inmediato a esta alegoría y esta explicación de la alegoría es el suceso del ciego. Los fariseos se han declarado, nosotros no somos ciegos. Eso le está diciendo, ustedes son ciegos. Y Jesús va a explicar por qué son ciegos. Y por qué no podían escuchar las palabras de Jesús en términos de creer al mensaje de Jesús. Porque no eran sus ovejas. Así que Jesús, yo no veo un Jesús en Juan 10 articulando, exponiendo, presentando algún tipo de duda de si el mensaje del evangelio, la proclamación de Jesús como el buen pastor, tal vez no pudiese ser entendido por las ovejas. Todo lo contrario. Jesús está afirmando por qué muchos no. Jesús no está presentando duda sobre la suficiencia de las Escrituras. Jesús nos está dando una cátedra, una enseñanza a la iglesia, de que no nos engañemos. Únicamente oirán el evangelio a aquellos que en la gracia de Dios serían llamados a salvación. Es un trabajo infructuoso tratar de convencer a personas fuera del mensaje del evangelio. Es un trabajo que no tiene ningún sentido en la Escritura. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea que esto rompe una de las falsedades en el aspecto trinitario, que no voy a entrar a él. Pero hay 3 falsos conceptos en la Trinidad en nuestro tiempo. El modalismo. El segundo es ¿cuál? Este particularmente es la subordinación entre las personas. El que hay una de las personas, el Padre está por encima y el Hijo, bueno, sí es Dios, pero Él se sujeta a Dios.
Jesús no está diciendo que viene a morir porque el Padre le pide que tiene que morir y Él se sujeta al Padre. Esto está diciendo, yo pongo mi vida. Yo quise dar mi vida por esas ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El modalismo, que no lo dije, es la forma en que algunos ven de que Jesús, el Espíritu Santo y Dios, o Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son tres formas en que el mismo Dios se cambia. Nunca están a la par uno del otro, sino que a veces Dios se presenta como el Padre, a veces se cambia, Él es el Hijo y a veces se cambia el Espíritu Santo. Es Clark Kent trabajando y en momentos dados se convierte en Superman. Pero cuando es Superman no es Clark Kent. Eso es modalismo. Es una esencia de un Dios, un monismo cerrado, donde hay aparentemente tres personas, pero son la misma persona, solo que se cambia, no sé, el disfraz o la forma. Un modalismo común que se usa para la Trinidad es Dios, el hombre en su figura de hijo, de padre y de esposo. Pero sigue siendo una misma persona, eso no enseña la Escritura, no me quiero desviar. La Biblia enseña a un Dios que es uno en esencia y tres subsistencias en esa esencia. Es lo complejo del mensaje trinitario. Son tres divinas personas, un solo Dios. Amén. El triteísmo es que son tres dioses. Y está la cuestión de la subordinación entre las personas. Jesús no está diciendo que Él se subordina meramente al Padre. Jesús está diciendo, yo voluntariamente pongo mi vida por las ovejas. Versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y ya vemos que un grupo terminó diciendo que eran las palabras de un demonio, y un grupo que al menos usó el sentido común. El mismo sentido común que usa el ciego antes de conocer a Cristo. Porque ese ciego antes de conocer a Cristo, cuando le preguntan y comienzan los fariseos a instigarlo, dice, mira, yo no sé mucho de teología. Yo solo sé que Dios no oye a los pecadores. Y creo que he escuchado también que no hemos escuchado nunca que alguien haya sido usado por Dios para sanar un ciego de nacimiento. A mí no me parece que ese hombre pueda ser considerado un diablo. Sentido común. Pero ni el sentido común sirve cuando uno es ciego. La evidencia está de frente. El problema no es cómo lo argumentamos y cómo los convencemos, es que no pueden ser convencidos. ¿Dónde lo dice? En ese mismo capítulo 10, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, observe la pregunta que le van a hacer. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, si tú eres el enviado, si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido, dínoslo abiertamente. Mira la contestación de Jesús en el versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho. ¿Cuál es el problema si Jesús lo había dicho? Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, o sea que lo que Jesús estaba haciendo, que ellos llegaron a juzgar a Jesús de diablo. Jesús le está diciendo, ustedes no me llamaron solo diablo a mí, llamaron diablo a mi Padre. Al Padre que ustedes mismos dicen servir. Esas obras dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis. Vuelve con el asunto de por qué. Una persona oye el mensaje y viene a la fe. Y otro oye el mensaje. Hoy usted está escuchando el mensaje y hay una de dos reacciones. No hay tres, no hay cuatro. ¿Usted entiende o no entiende? Y si entiende, debe llevarlo a la adoración a Cristo.
Pero si usted solamente es un oidor, usted no puede adorarlo. Usted solo escuchó el mensaje y le entrará por aquí y le saldrá por acá. No va a obedecer el mensaje. Se quedará en un culto que usted participó, una actividad en la cual usted presenció. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no podían escuchar el mensaje? ¿Por qué no podían creer? ¿Porque necesitaban que un Billy Graham les predicase? Porque es que el que les comunicó el mensaje no tenía poder, es que no les llegó el hermano, no. Hay algo que les falta. No, hermanos, no falta la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ejecuta su obra en aquellos que en la misericordia de Dios han sido llamados. En los otros quedan como estaban, sordos y ciegos. De hecho, el Evangelio los hace más ciegos, los hace más sordos y hace el corazón todavía más duro. En cambio, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. ¿Quién le dio estas ovejas a Cristo? El Padre. Finalizamos en Juan 17. Vamos a ver la confirmación. Ahora estamos a horas de Jesús ser apresado, ser juzgado y morir. Juan capítulo 17 es esa oración final que el Evangelio de Juan nos muestra dentro de lo que es ese tiempo en Getsemaní, ese tiempo donde se va aparte con sus discípulos antes de ser arrestado. Juan tiene capítulo 14, 15, 16, 17. Son 4 capítulos que encierran esos últimos momentos de intimidad de Jesús con sus discípulos. Así que si en un sentido podríamos decir de las últimas oraciones antes de Jesús dar su vida por sus ovejas. Mire lo que Jesús dice. Versículo 2. Como les he dado potestad sobre toda carne, como le has dado potestad sobre toda carne, está hablando del Hijo que Dios le dio potestad, para que dé vida eterna a todos. ¿A quién les iba a dar vida eterna? A todos los que le diste. Versículo 6. Jesús habla en esa oración y dice, he manifestado tu nombre, está hablando con Dios Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No a todos los hombres en el mundo, sino a los hombres que del mundo me diste. Versículo 9. Jesús ruega por los discípulos y dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, por la totalidad de los hombres, sino por los que me diste, porque tuyos, ¿a quién le pertenecemos si usted es cristiano? A Dios. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿cuántos? Hay un rebaño, un pastor, mi iglesia. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste,
Mire la insistencia, la repetición. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura... Entonces, ¿a cuántos se le pierden a Dios? Ninguno. No se fue el hermano tal, la hermana tal. A Dios no se le pierden los hijos. Despreocúpese de eso, que a Dios no se le pierden los hijos. Ni eso hemos entendido. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado. Padre, aquellos que me has. Todos a los que me has dado. ¿Cuál es la petición de Jesús? Quiero que donde yo estoy, también ellos, esos, los que me diste, esos, estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, ¿quién es el ciego según la enseñanza en Juan capítulo 10? En Ezequiel 34, el ciego de nacimiento que Jesús salva es una de sus ovejas. ¿Quiénes representan los fariseos en la narración? A aquellos líderes que supuestamente estaban para apacentar, para dirigir al pueblo, pero no eran sus ovejas. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y no solamente el amor, sino que Él mismo, y yo en ellos. Para terminar, quiero llamar su atención al versículo 21 y 22, que no lo leí para dejarlo como cierre en esta porción del capítulo 17. Estamos viendo, y hasta hoy vamos a pasar posteriormente a continuar con el tercer punto. Pero hoy nos propusimos ver en labios de Juan que la declaración mi iglesia, que contiene dos verdades que no pueden ser separadas. La iglesia es una iglesia, no dos, una iglesia. No hay dos pueblos, un solo pueblo. No hay dos familias, hay una familia. ¿Y le pertenece a quién? Salud, a Cristo. Mire lo que Jesús dice en el versículo 21 y 22, y con eso terminamos por hoy. Para que todos sean uno. ¿Quiénes? Vamos al versículo anterior, al 20. Mas no ruego solamente por estos. Jesús viene hablando ante el Padre por sus apóstoles. Pero ahora dice, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra. ¿Cómo la gente va a llegar a la fe? ¿Por medio de qué? De la palabra. De la palabra, no de testimonios, no de actividades, no de obras sociales. De la palabra. La palabra. Según el testimonio, puede hablar de lo que tú entiendes Dios ha hecho y ser verídico. Lo que Dios escogió para salvar a los hombres es la proclamación de la palabra. De la misma manera, un acto de caridad, un acto de bondad, un acto de gracia, un acto social, la persona te lo puede agradecer. Pero mientras no hablemos el evangelio, eso no es el evangelio. Para que todos, la totalidad de los que han de creer, la totalidad de las ovejas, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también nuevas
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. En 2 versículos, 3 veces consecutivas, Cristo menciona que la totalidad de los que el Padre le dio son uno. Y que todos y cada uno de ellos le pertenecen, pues Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque tu palabra es clara, es evidente. Cuando ella se traza, Padre Santo, habiendo sido interpretada en verdad, habiendo sido trazada y explicada por medio de la misma palabra, ella claramente haya correspondencia, correlación entre los pasajes y no se contradicen los autores bíblicos, sino que claramente se evidencia que fueron inspirados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que si estamos en la iglesia no es estar en una estructura, no es pertenecer a una organización, es haber sido rescatados de la muerte, resucitados por tu gracia. Y eso no podía haberse realizado sin que tu Hijo se entregase como mediador, diese su vida por nosotros. Te damos gracias por Cristo. Señor, es posible que haya en medio nuestro alguien que necesita recibir este mensaje de salvación, necesita entender, está buscando una puerta. Y muchas veces buscamos una puerta que es una solución a un problema. Señor, permite que tal persona pueda entender que el mayor problema y dificultad en nuestra vida no son de índole relacional entre los seres humanos, no son problemas financieros, es nuestra rebeldía y nuestro corazón de piedra, nuestro corazón atado al pecado. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a aquel Padre que en tu gracia es ser salvo, hallar en Cristo no solamente la puerta, sino como este mensaje proclama en Juan 10, al buen pastor que su vida da por las ovejas. Permitas tú, Dios, como está en la lectura, que la proclamación de tu sola palabra pueda provocar un arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo como lo hizo en aquel ciego. ¿Quién es el Hijo de Dios para que crea en Él? Jesús le dijo, soy yo el que está delante de ti. Y el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Permitas tú, oh Dios, que todos y cada uno de aquellos que en tu gracia serán llamados a salvación, de esa misma manera procedan y puedan dar testimonio de aquel al cual ahora sirven, aun cuando puedan ser expulsados de la sinagoga o puedan ser menospreciados por el mundo. Te damos gracias por ese evangelio que ahora conmemoramos en la representación de la mesa, del pan y de la copa, del nuevo pacto, como dijiste, Padre Santo, en Ezequiel, aquel pacto que traería paz entre Dios y los hombres a través de Jesucristo, hombre. Ayúdanos a comer de la mesa con dignidad, con un corazón, Padre Santo, agradecido, un corazón arrepentido, un corazón que muestre una disposición genuina hacia aquel que su vida dio por nosotros. Te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, pidiéndote nuevamente, Señor, que tu pueblo haya sido edificado y que si hay alguien nuevamente en medio de nosotros pueda inmediatamente acudir a ti y decirte, Señor, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Perdóname, resucítame. Gracias por Jesucristo. En ese bendito nombre te damos gracias y oramos. Amén.